Bienvenidos un día más a su canal favorito de dramas, rumores y salseo turco. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Espero que estén listos para lo que les traigo hoy, porque prepárense, que este chisme está que arde. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, comentadas y, seamos honestos, más shippeadas del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé lo que están pensando. Pero si ya no están juntos. Y tienen razón, o eso creíamos. Porque las alarmas de los fanáticos, los detectives de Internet y por supuesto, esta humilde servidora, se han encendido al máximo. ¿La razón? Hande y Kerem han sido vistos en Rusia. Sí, como lo oyen. ¿En Rusia? ¿Qué traman? ¿A qué han ido juntos? ¿Se reconciliaron en secreto y se escaparon a Moscú para evitar el asedio de la prensa turca? ¿O será que simplemente coinciden en un evento importante y no hay nada romántico en el aire? Bueno, eso es lo que vamos a investigar hoy. Vamos a analizar todas las pistas, los rumores, las fotos y los vídeos que han surgido en las últimas horas para intentar desentrañar este misterio que tiene a todo el mundo en vilo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones, déjenme recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. No se van a arrepentir. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, los mejores chismes, análisis profundos de sus series favoritas y por supuesto, mucho salseo. Así que ya lo saben, denle clic al botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Se los agradecería infinitamente. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa, Hande y Kerem en Rusia. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que efectivamente Hande Erçel y Kerem Bürsin han sido vistos en Moscú en fechas muy cercanas. Las primeras imágenes que empezaron a circular fueron de Hande llegando al aeropuerto. Se la veía con un look casual pero muy chic, con un abrigo largo y unas gafas de sol que no lograban ocultar su belleza. Poco después empezaron a aparecer fotos de Kerem, también en Moscú con una vestimenta similar. La coincidencia era demasiado evidente. Era como si estuvieran siguiendo un código de vestimenta previamente acordado, un detalle que, por supuesto, no pasó desapercibido para los ávidos observadores que conforman su base de fans. Por supuesto, los fanáticos enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de mensajes, comentarios y teorías. Ankara es real, Rusia es amor, reconciliación en Moscú eran solo algunos de los hashtags que inundaron Twitter e Instagram. La pasión y la esperanza eran palpables en cada publicación. ¿Qué hacían juntos en Rusia? La primera teoría, y la más romántica, es la de la reconciliación secreta. Recordemos que Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas de Turquía durante su relación. Su romance surgió en el set de grabación de la exitosísima serie Senkalkam, y su química era innegable tanto dentro como fuera de la pantalla. Era una química que trascendía la pantalla, que se podía sentir a través de cada entrevista, cada foto, cada interacción pública. Los fans embelesados se convencieron de que estaban presenciando un amor de cuento de hadas. Su ruptura hace ya un tiempo fue un golpe duro para muchos fanáticos que aún mantenían la esperanza de verlos juntos para siempre. Fue como si el mundo de fantasía que habían construido alrededor de la pareja se desmoronara repentinamente. Por eso, la idea de que hayan decidido darse una segunda oportunidad y hayan elegido Rusia como destino para reencontrarse lejos de los focos, es muy atractiva. Imagínense. Un viaje romántico a la ciudad de los zares, paseos por la Plaza Roja, cenas a la luz de las velas en restaurantes con encanto. Sería como sacado de una película. Imaginen la escena. Hande y Kerem, caminando de la mano por las calles nevadas de Moscú, disfrutando de la arquitectura impresionante y perdiéndose en la magia de la ciudad. Un escenario perfecto para reavivar la llama del amor. Sin embargo, también hay que ser realistas. No todo lo que brilla es oro, y a veces las cosas no son como nos gustaría que fueran. Por eso, tenemos que considerar otras posibilidades. Una de ellas es que Hande y Kerem hayan coincidido en Rusia por motivos laborales. Ambos son figuras muy importantes en el mundo del espectáculo y es posible que hayan sido invitados a un evento importante. Quizás un festival de cine, una presentación de una marca de lujo o, incluso, una reunión con productores internacionales.
Rusia es un mercado muy importante para la industria del entretenimiento turco, y no sería raro que ambos hayan sido convocados para participar en algún proyecto. Las relaciones entre Turquía y Rusia en el ámbito del entretenimiento son cada vez más fuertes, con coproducciones y acuerdos de distribución que abren nuevas oportunidades para los artistas turcos. Esta teoría tiene bastante sentido, sobre todo si tenemos en cuenta que Hande Erçel es embajadora de varias marcas importantes y que Kerem Bürsin también tiene una carrera muy activa como actor y productor. Hande, con su imagen fresca y sofisticada, es la cara de numerosas campañas publicitarias, desde marcas de cosméticos hasta diseñadores de moda. Kerem, por su parte, ha demostrado ser un actor versátil y un productor ambicioso, siempre en busca de nuevos proyectos que desafíen sus límites creativos. Además, hay que recordar que ambos son profesionales y que, a pesar de su ruptura, podrían mantener una relación cordial por motivos laborales. Es importante separar lo personal de lo profesional, y tanto Hande como Kerem han demostrado ser capaces de hacerlo. Pero incluso si esta es la razón de su viaje a Rusia, la pregunta sigue siendo, ¿por qué no han sido vistos juntos en el mismo evento? Si ambos están en Moscú por trabajo, lo lógico sería que aparecieran juntos en alguna foto o vídeo. Sin embargo, hasta ahora, solo tenemos imágenes de ellos por separado, lo que alimenta aún más las sospechas de una posible reconciliación secreta. El hecho de que no haya evidencia de que estén juntos en eventos públicos solo intensifica la especulación y las teorías conspirativas. ¿Están tratando de ocultar algo? ¿Están jugando al gato y al ratón con los medios y los fans? Otra teoría que ha surgido en las redes sociales es que Hande y Kerem podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Quizás una película, una serie o incluso una campaña publicitaria. Recordemos que su química en Senkalkam fue uno de los principales factores del éxito de la serie, y no sería descabellado que alguna productora haya decidido reunirlos nuevamente en la pantalla. La demanda por verlos juntos es innegable y una productora inteligente podría aprovechar esa popularidad para asegurar el éxito de un nuevo proyecto. Esta teoría también tiene sus pros y sus contras. Por un lado, sería una gran noticia para los fanáticos de la pareja, que sueñan con volver a verlos juntos en acción. Por otro lado, podría ser difícil para ambos trabajar juntos después de su ruptura. La dinámica en el set podría ser tensa y generar incomodidad. Además, tendrían que lidiar con la presión de la prensa y del público, que estarían constantemente analizando cada uno de sus movimientos en busca de señales de reconciliación. Cada mirada, cada sonrisa, cada interacción sería interpretada y analizada hasta el más mínimo detalle. Por supuesto, también existe la posibilidad de que Hande y Kerem simplemente estén en Rusia por motivos personales. Quizás querían tomarse unas vacaciones, visitar a algún amigo o familiar, o simplemente explorar un nuevo destino. Moscú es una ciudad hermosa y llena de historia, y no sería raro que ambos hayan decidido pasar unos días allí. Moscú ofrece una rica cultura, desde sus museos de renombre mundial hasta sus teatros de ballet y ópera. Además, la ciudad cuenta con una arquitectura impresionante con edificios históricos y modernos que se combinan para crear un paisaje urbano único. En este caso, su presencia en Rusia sería una simple coincidencia, y no habría nada romántico ni laboral en el aire. Sin embargo, esta teoría parece ser la menos probable, sobre todo si tenemos en cuenta la cantidad de rumores y especulaciones que han surgido en torno a su relación en los últimos meses. La coincidencia sería demasiado grande para ser creíble. En definitiva, la verdad es que no sabemos con certeza qué traman Hande Erçel y Kerem Bürsin en Rusia. Podría ser una reconciliación secreta, un proyecto laboral, una simple coincidencia o, incluso, algo que ni siquiera imaginamos. Quizás estén explorando nuevas oportunidades de negocio, participando en una iniciativa benéfica o simplemente disfrutando de un merecido descanso. Lo único que podemos hacer es seguir de cerca sus pasos, analizar todas las pistas y esperar a que alguno de los dos decida hablar y aclarar la situación. Aunque seamos sinceros, parte de la emoción reside en el misterio y la especulación. Mientras tanto, los fanáticos seguirán soñando con un final feliz para esta historia de amor. Y seamos honestos, ¿quién puede culparlos? Hande y Kerem son una pareja con mucho carisma y una química innegable, y es normal que el público quiera verlos juntos nuevamente. Su historia ha capturado la imaginación de millones de personas en todo el mundo, y la esperanza de una reconciliación sigue viva en el corazón de sus fans. Y bien, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la misteriosa presencia de Hande Erçel y Kerem Bürsin en Rusia.
Como ven, la verdad aún no está clara, pero seguiremos investigando para mantenerlos informados de todas las novedades. Estaremos atentos a cualquier nueva información que surja, desde publicaciones en redes sociales hasta declaraciones oficiales. Nuestra misión es mantenerlos al tanto de todo lo que sucede en el mundo de Hande y Kerem. En resumen, hemos analizado las posibles razones por las que Hande y Kerem han sido vistos en Rusia, incluyendo una reconciliación secreta, proyectos laborales, una nueva colaboración o simples vacaciones personales. La verdad aún es incierta, pero hemos considerado todas las posibilidades basándonos en la evidencia disponible y los rumores que circulan en las redes sociales. Hemos explorado las teorías más populares y hemos analizado los pros y los contras de cada una. Muchas gracias por acompañarme un día más en este canal. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso y que hayan quedado tan intrigados como yo con este misterio. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir investigando y trayéndoles los últimos chismes del mundo del espectáculo turco. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué creen que están tramando Hande y Kerem en Rusia? ¿Se reconciliaron en secreto? ¿Están trabajando juntos en un nuevo proyecto? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y saber lo que piensan. Su participación es fundamental para crear una comunidad de chismosos unidos por la pasión por el mundo del espectáculo turco. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles los mejores chismes y análisis del mundo del espectáculo turco. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Se los agradeceré de corazón. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Que tengan un día lleno de alegría y salseo. Adiós. Y recuerden, manténganse siempre al tanto de las últimas noticias. El mundo del espectáculo turco siempre nos depara sorpresas.